Buenos días, señor rector, señor decano, invitados, estudiantes, jóvenes también, que me parece muy importante. En este ámbito de juventud referimos a este tema, además de ser un tema que tiene niveles jurídicos esenciales. Y por eso voy a arrancar con el marco legal en el que nos estamos moviendo. En el año 1989 se aprobó la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Al año siguiente, en 1990, la ratificó a través de la ley 1137 en nuestro país. En realidad es un hito en el campo de concepción de niños y adolescentes, porque los reconoce como titulares de derechos propios y ya no de intereses que terceros se encargan de proteger de forma paternal. Percibido como sujetos de derecho en sentido pleno, descartado el enfoque de persona incapaz representada por adultos, solo están limitados por la parte de su desarrollo en que se encuentra, lo que se sintetiza en la noción de autonomía progresiva. Y vamos a ver que, por lo menos en mi exaltación, es un tema fundamental de la autonomía progresiva, porque creemos que afecta la noción de imputabilidad en la teoría del derecho. En el año 2004, tomada dicha convención como parámetro realmente soslayable, hasta la primera norma internacional obligatoria que asume la doctrina de la protección integral, se promulga el Código de la Niñez y Adolescencia, ley 17.820. Trata de distintas materias, trata de la tutela, la paternidad, la adopción, etc. Pero aborda desde el artículo 71 al 116 la problemática de los adolescentes que cometen infracciones, teniendo como antecedente nacional una ley bastante discutida, pero que en el artículo 25 da garantías importantes en el proceso juvenil. Es el artículo 25 de la ley 16.707 del año 90. En su condición de sujetos de derecho también se toman en cuenta los deberes de la ley. Se le aborda como persona con peculiaridades en sus derechos fundamentales que emanan de ambas características conjuntas, que son personas que a su vez son adultos. En consecuencia, no se le considere responsable de sus actos, sino con una responsabilidad particular proveniente de ese momento vital de los actos. El derecho penal juvenil se desglosó del derecho penal, porque los jóvenes cometen infracciones. Y no por casualidad el uso de este término, porque precisamente el Código de la Niñez quiso distinguir las conductas que despliegan los jóvenes contra bienes jurídicos de las que cometen los adultos. La adolescencia, lo sabemos, constituye una etapa esencialmente conflictiva, de descubrimiento de sí mismo y del mundo, lo que se ha trabajado desde distintas áreas de la ciencia de la conducta. También es cierto que estas características de conflictividad se arbitran en determinadas circunstancias, hasta el punto de poder referirnos a distintas adolescencias, en plural, en base a otros aspectos a que algunos grupos resultan más fácilmente el sistema penal que otros, fundamentalmente aquellos sobre los que aún existe una deuda en la política social. Una particularidad de los adolescentes en esta época, y en particular de nuestro país, radica en que hoy están muy marcadas las diferencias entre los grupos, con su subjetividad definida por su medio cultural y económico, y por eso que hablamos, y nos parece que es un término muy ajustado de adolescencia fragmentada. Si bien en los últimos años el Estado retomó su responsabilidad como garante de los derechos del conjunto de la población y se reafirma la recomposición de la malla de protección social, se logró alguna disminución de la pobreza y la indigencia, pero si está lejos de logro realmente satisfactorio. En un extremo hay un sector de los adolescentes que vive en forma prolongada del proceso de preparación para insertarse en mercados de trabajo en una sociedad que resulta más exigente en cuanto a la adquisición de conocimientos y destrezas. Obliga un tiempo muy largo de dependencia. En las zonas rojas de exclusión, horizontales, donde transcurre la mayor parte de la vida de una importante porción de adolescentes, son desplazadas a los ajenos, se reproducen valores y significados en base a sus experiencias cotidianas, socializándolos de forma muy distinta al modo en lo que ocurre en otros espacios y trayectos. Pero insistimos, aún con tanta diferencia, Malvin, Margot, todo adolescente tiene los rasgos de una personalidad informativa. Lo resaltan los artículos 3 y 8 del Código,
responsabilidades de los demás, teniendo especialmente en cuenta las medidas educativas que se tomarán donde la privación de libertad es el último recurso. La responsabilidad es inherente a la persona humana. Yo incluso diría que es inherente a la dignidad humana, aunque está presente en diversos grados en relación a la fase de desarrollo del proceso. La responsabilidad también se vincula al sujeto con las consecuencias de su acto. Si bien la condición sancionadora de la respuesta estatal al adolescente pretende ser de valor educativo. Ahora, ¿a qué decimos cuando nos referimos a la imputabilidad? Y acá tenemos que dar brevemente la teoría de la esquemáticamente, la imputabilidad según el punto de vista que se adopta un elemento que integra o antecede la culpabilidad. Lo que no se controverse es que necesariamente para poder hacer el reproche por la conducta desplegada hay que partir de que la persona sea capaz de ser responsable. El problema es resolver si llamamos a esa imputabilidad. Respecto a la responsabilidad de los adolescentes, diferencial de la de los adultos, aparecen las doctrinas de la imputabilidad en sentido estricto, las que asimilan al menor al marginado mental y fundan la extensión de la pena en que se es inimputable por carecer de plenas facultades para comprender lo ilícito y actuar conforme a esa comprensión. ¿Qué pensamos? Por nuestra parte, tenemos que vincular de la noción clásica de imputabilidad la aplicación del descargo para los menores de edad de la responsabilidad de los mayores. No es porque sean inimputables que tienen una responsabilidad distinta, sino en función de la noción de autonomía progresiva. Desde el momento en que se percibe al adolescente como portador de una autonomía que se desarrolla gradualmente, carece de sentido contemplar en una misma mirada el sistema de consecuencias jurídicas aplicables al menor de edad y a quien tiene una enfermedad física. Los presupuestos de una y otra situación son distintos. En el caso de los imputables por enajenación, el presupuesto de la extensión de pena es, como señalamos, la incapacidad de comprender el instituto dicho o actuar conforme a esa comprensión. Pero eso no cabe afirmar en forma general para los menores de 18 años. Estos muchas veces podrán captar la dificultad de la conducta. El problema es motivado en la norma, dificultad integrada, ya que subyace en ello el poder de autodeterminación. La aplicación del principio de culpabilidad en el derecho penal de la adolescencia existe una particular atención porque juegan a la interpretación de su situación, la condición de persona y la autonomía progresiva que es. Los adolescentes entre 13 y 18 años son imputables. Lo son sin duda, ya que la ley penal los criminaliza cuando cometen conductas que están previstas en las leyes penales de adultos como de niños. Si ustedes miran los artículos 70 y 74 del Código de la Niñez son contundentes al respecto. Y habla del principio de responsabilidad, del momento que tienen la sentencia que van a ser responsables. Se consagró su responsabilidad desde los 13 años. Y a mí se me parece muy diferente, tanto en cuanto a la edad a la que se actúa, es distinto cometer una conducta delictiva a los 13 a los 17 años, si fue con dolo o fue con culpa, así como el grado de conocimiento que tenía sobre el significado jurídico de lo que estaba haciendo. Pero también, y particularmente enlazado a lo que hemos descrito en los sitios anteriores, en ello incluye la existencia de condicionamientos sociales que alteran el grado de autonomía con que se manejó en el caso concreto. En este grado comprendimiento. Y de ahí la posibilidad de reducir responsabilidades, aunque no se relieve de ellas. Lo visto es solo parte de lo que debe tomar en cuenta el juzgador al ponderar la imputación jurídico-penal y para no puede dejar de lado el contexto
lo que podemos